tiempo de la reflexión de hoy día, que tiene por título El Jonás que llevamos dentro. Muy bien. ¿Qué pasaste, mi amor? Quedé sorprendido. Esa es mi esposa. Bien, señores, quiero agradecer a Nano, a Patti, por darnos esta oportunidad de poder dirigir este tiempo. Y quiero compartirles una reflexión hoy, que está en el libro de Jonás. El libro de Jonás es es respecto a la historia de un profeta rebelde que se molesta con Dios porque Dios le muestra bondad a otros, en realidad a sus enemigos. Así que de eso vamos a hablar hoy, de eso vamos a ver hoy. Primero decirles que el libro de Jonás es un libro único dentro de los profetas. ¿Por qué es único? Porque todos los libros proféticos dentro de la Biblia tratan sobre la palabra de Dios dicha por un profeta. Pero Jonás es distinto porque Jonás es la historia de un profeta. De hecho, Jonás aparece en la Biblia antes de su libro. En una ocasión le profetiza a Jeroboam II, que era el rey de Israel, del reino del norte. No era un buen rey, Jeroboam II. Y Jonás le profetiza que va a recuperar las tierras que estaba perdiendo en manos de los asirios, justamente a quien tenía que ir Jonás a profetizar, que era la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. Y Jonás profetiza que le va a ir bien, que va a tener victoria, pero luego se levanta el profeta Amós y le revierte la profecía porque Jeroboam no estaba haciendo las cosas bien. Por lo tanto, creo que ya sospechamos más o menos del carácter de este profeta. Es decir, ya con ese antecedente nos enfrentamos al libro de Jonás y podemos ya más o menos sospechar el carácter de este profeta. El libro de Jonás tiene una simetría maravillosa. Son solo 4 capítulos, 4 temporadas, donde el capítulo 1 y el capítulo 3 mencionan el encuentro del profeta con personas paganas. En el capítulo 1 se encuentra con unos marineros paganos, no israelitas, y en el capítulo 3 se encuentra con la ciudad de Nínive. Y digo que tiene una simetría maravillosa porque se va mezclando los personajes y empieza a desarrollarse la historia con personajes estereotipados, es decir, con personajes que hacen todo lo contrario a lo que se piensa que debiesen hacer en la historia. Tenemos, por ejemplo, al profeta, al hombre de Dios, que termina muy molesto, muy enojado, y ya vamos a ver por qué. Tenemos a los marineros paganos que terminan arrepintiéndose y adorando a Dios. Tenemos a un rey que es un rey muy malvado, el rey de una nación enemiga de Israel como Asiria, que se conoce por ser un imperio bastante cruel, bastante violento, y el rey termina arrepintiéndose, y con toda la ciudad y hasta las vacas se arrepintieron. Entonces, esta es una historia bien especial, porque está llena de humor y también de ironía. De hecho, se podría decir que es lo más parecido a una sátira, el libro de Jonás. Y bueno, ya conocen, yo creo que muchos que llevan un tiempo estudiando la Biblia, leyendo, incluso en religión, en los colegios, escuchamos la historia de Jonás y sabemos que Dios le dio una palabra al profeta Jonás para dársela al pueblo de Nínive. Pero Jonás decide no hacer caso y se va en la dirección contraria a Nínive, que es Tarsis, una ciudad que está a más de 400 kilómetros. De hecho, saca pasajes, se sube a un barco donde hay marineros que son paganos, y inicia la historia donde él se queda dormido. Jonás se queda dormido en el barco, y finalmente, en ese momento que él está durmiendo, se levanta una gran tempestad, se levanta un gran viento que genera una tempestad, y los marineros comienzan a incomodarse, incluso a desesperarse, y ellos saben que esto no es normal. Esto es diferente. Ellos han pasado por muchas tormentas, pero esto es distinto. Y ellos echan suertes para saber si alguien de ahí estaba generando ese problema, y adivinen quién sale premiado. Nuestro querido Jonás, que iba durmiendo. Despiertan a Jonás y le dice: por favor, explícanos qué está ocurriendo acá. Y Jonás
da un discurso bastante particular, se enreda un poco porque empieza a hablar de su vida, de Israel, etc. Pero luego genera una frase del bronce, porque dice, yo sirvo, yo soy hebreo, yo soy israelita y sirvo al Dios que creó el mar y la tierra. Oiga, por favor, entienda esto. Él dice, el Dios que creó el mar y la tierra, y sin embargo cree que puede escapar de Dios. Es ridículo, francamente, escuchar esas palabras de Jonás. Y les dice a los marineros, ¿saben qué? Échenme al mar. Porque todo esto que está ocurriendo es por mi culpa, así que yo no quiero que ustedes mueran, por favor. Los marineros no lo quieren hacer. Es más, dice Jonás, tu sangre va a recaer sobre nuestras manos, líbrenos Dios de eso, pero lo vamos a tener que hacer igual. Y lo arrojan al mar. Y alguien podría pensar, oye, ¿qué fue bueno Jonás? Qué increíble su actitud de preferir morir él, antes que murieran inocentes, estos inocentes marineros. No se crea, no es así. Él no está pidiendo que lo tiren al mar para salvar a los marineros. Es que él, bajo ningún punto de vista, quiere predicarle a Nínive. No lo quiere hacer. Y en esta parte de la Biblia no se nos menciona por qué no lo quiere hacer, pero él está dispuesto a morir antes que dar ese mensaje a la ciudad de Nínive. Aquí ocurre algo increíble. Dios prepara un gran pez, y en el momento que él cae al agua, un gran pez lo toma, y aquí, si esto fuese una historia normal, y en términos normales, aquí es el final de Jonás, aquí se tendría que haber muerto Jonás. Increíblemente, yo les dije que en esta historia está todo al revés, está todo al revés. Él entra en este pez, hace una oración que pareciera ser una oración de arrepentimiento, pero en ninguna parte menciona que se arrepiente. Sin embargo, le da gracias a Dios por mantenerlo con vida y le dice que ahora sí va a cumplir con ir a predicar a Nínive. Finalmente, y de una manera muy cómica, el pez lo vomita, termina en tierra, Jonás, y se decide nuevamente a ir a la ciudad de Nínive a dar la palabra de Dios, que era de arrepentimiento, porque tenía que decirle a Nínive que Dios la iba a destruir si ellos no se arrepentían. Finalmente llega el profeta de Dios a Nínive y les dice, miren, Nínive es una ciudad grande, es la capital del imperio, podría demorarse días en recorrerla entera, sin embargo, él no se da ese trabajo, yo creo que simplemente entró a lo más céntrico de la ciudad, lo que demorara una media hora de camino, y les da la palabra de Dios, y les dice, en 40 días, Nínive será arrasada. Y se fue, y se fue. Les dice, en 40 días Nínive será arrasada. Oiga, eso ya es corto, en hebreo son 5 palabras. Y se va. Oiga, ni siquiera le dice qué hicieron mal, qué es lo que tienen que hacer, ni siquiera menciona a Dios. Aquí, ojalá que no me esté escuchando, pero aquí Jonás está omitiendo información. Aquí Jonás se ve claramente que está haciendo un sabotaje de su propio mensaje, porque él está omitiendo información, porque adivinen qué, él odia a ese pueblo. Y luego viene entonces, ya pasamos por el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vamos a la temporada 4. En el capítulo 4 es donde quería llegar. Se revela por qué Jonás no quiere ir a Nínive y por qué Jonás tuvo esta actitud tan mala de simplemente decirle a los ninivitas, en 40 días Nínive será arrasada, y se va. Oiga, si a mí me hubiesen pedido esa misión, si Dios me dice, Josué, dale un mensaje a Nínive que se arrepienta, oiga, le hubiese puesto cualquier color. Estimados, pueblo de Nínive, la misericordia de Dios ha aparecido para ustedes. Porque Dios es un Dios bueno y bondadoso, es lento para la ira y grande en misericordia. Y Él tiene una gran noticia para ustedes, queridos. Levante la mano el que quiere arrepentirse, pasa adelante y repita después de mí, Señor, no sé, le hubiese puesto cualquier color, porque es Dios mismo dándome este mensaje y usándome
para causar un avivamiento en toda una ciudad, y más encima pagana, ni siquiera era de Israel. Sin embargo, aquí se revela la actitud de Jonás en el capítulo 4, y ocurre algo increíble. Toda la ciudad se arrepiente, desde el rey, desde el temido rey, todos sus habitantes, y la Biblia dice que incluso hasta de manera cómica, las vacas se arrepintieron en ceniza y cilicio. Y todos pidieron perdón al único Dios. Y Dios los perdonó y decidió no castigar a aquella nación, a aquel pueblo. Y cuando se entera Jonás, Jonás se enojó. Jonás se enojó. No podía aceptar que Dios tuviera bondad con sus enemigos. Entonces Jonás se molesta de una manera tremenda, y es de aquí donde quiero aterrizar para hablarle de dos errores que cometió aquí Jonás en el capítulo 4. Lo primero, sentir resentimiento con el plan de Dios cuando no cuadra con mi plan. Sentir resentimiento con el plan de Dios cuando no cuadra con mi plan. ¿Se dieron cuenta que en la vida casi nada resulta como se planificó? A veces sale mejor de lo planificado y otras veces no anda ni cerca de lo que habíamos planificado. Y cuando ocurre eso, nos frustramos, nos enojamos, y son reacciones naturales, son reacciones normales. El problema es cuando la rabia, el rencor y el resentimiento empiezan a perpetuarse. Cuando no logras salir de ese estado y sigues molesto por lo que ocurrió, sigues molesto porque no salió como se supone que tenía que salir, no salió de acuerdo a mis planes, no salió de acuerdo a cómo esto estaba planificado, entonces me frustro. Esto dice Jonás, dice, la Biblia dice, cuando Dios vio que los ninivitas estaban dispuestos a dejar su mala conducta, tuvo misericordia de ellos y decidió no destruirlos como había planeado. Eso está en Jonás en el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Escucha esto. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. El plan de Jonás era el siguiente. Él sale de la ciudad, se sienta en una colina, toma unas cabritas, toma un buen refresco, y él lo que quiere es ver la destrucción. Miren la actitud del hombre de Dios. Él lo único que quiere es ver que sea destruida esa ciudad. Quizás pensar, ¿cómo lo hará Dios? ¿Será con un terremoto? No sé. Quizás lo hará como lo hizo con Sodoma y Gomorra. ¡Qué genial! Voy a ver aquí cómo la gente se convierte en sal. Lo voy a ver en vivo y en directo. Aquí estoy. Así estaba Jonás, con esa actitud sentado. Y él está molesto y está esperando esa destrucción, y Dios cambia los planes y no destruye la ciudad. Y Jonás se molesta mucho. Hay 5 emociones por las que nosotros pasamos cuando estamos resentidos y que las podemos identificar, y que es importante detectarlas a tiempo, porque esto va en una secuencia destructiva, y si no la paramos a tiempo, podemos terminar con serios problemas, porque lo primero que ocurre es la frustración. La Biblia dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás. Yo me frustro cuando no salen las cosas como yo quería. A rato me encantaría ser un asesor de Dios. Me gustaría que me contratara como su asesor y le diría, Señor, yo creo que estos planes no están bien. Yo te sugeriría que lo hicieras de otra manera, porque la verdad es que a ratos me he molestado mucho con Dios cuando no han salido las cosas como yo esperaba. Y Dios tenía un cambio de planes y me frustro. Pero ¿sabes qué? De la frustración luego entras al enojo. La Biblia dice, esto molestó mucho a Jonás, se enojó. Y de ahí dice, entonces le reclamó al Señor, quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Empieza él con exclamaciones de autocompasión. Fíjate la secuencia. Te frustras, te enojas y luego entras en la autocompasión. Pobre de mí, pobre de mí. Oye, un detalle. Cuando Jonás da el mensaje, dice que la ciudad será arrasada. La palabra que utiliza ahí, arrasada,
es la misma palabra que se puede aplicar a lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, que es destruido, arrasado. Pero esa misma palabra es utilizada para hablar de algo que fue transformado o cambiado en su opuesto. Y fíjate que sí se cumplió la palabra de Jonás, solo que Jonás está tan enojado que no puede ver, a raíz de su enojo, no logra ver la obra de Dios, porque sí se cumplió la palabra que él dijo, porque sí fue arrasada, solo que no como él que pensaba. Esa ciudad fue arrasada con el perdón de Dios, con un avivamiento, con un mover de Dios. Así que Jonás le reclama a Dios y le dice, ¿para qué me haces dar una palabra que no se cumple? Sí se cumplió, solo que no como él quería. Luego de la autocompasión viene la depresión. Eso es muy, muy normal. Porque él dice, prefiero estar muerto y no vivo. Y ustedes saben que una depresión prolongada incluso puede generar pensamiento suicida. Y él dice, quítame la vida ahora, Señor, me quiero morir. ¿Pero qué pasa, Jonás? ¿Qué ocurre? Es que su resentimiento y su odio tienen cegada su vista y su corazón. Y llega a tal punto de querer morirse. Así que el primer error que vemos aquí de Jonás, recuerda que las historias bíblicas están para que aprendamos de los aciertos, pero también podemos aprender de los errores. Y lo primero que aprendemos es que no debemos sentir resentimiento cuando el plan de Dios no cuadra con tu plan. Lo segundo, resentirse por la misericordia y bondad de Dios con los demás. Me molesto cuando Dios muestra amor y misericordia con los que me caen mal, con los que de cierta forma hasta los he catalogado como mis enemigos, porque para Jonás los ninivitas eran sus enemigos y él se resiente porque Dios mostró misericordia y bondad con sus enemigos. Le dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Ponga atención. Por eso huí a Tarsis. Aquí se está revelando. Jonás nos está dejando súper claro por qué no quiso ir. No fue por miedo, no fue por simple desobediencia, fue por esto. Mire, por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable y estás dispuesto a perdonar y a no destruir a la gente. Y está enojado por eso. Le está diciendo, Señor, tú eres misericordioso, tú perdonas, tú eres lento para enojarte y tú estás dispuesto a perdonar y no a destruir. Y por eso me quiero morir. ¿Qué pasa contigo, Jonás? Es que Jonás está funcionando con la parte tonta del cerebro y eso ocurre cuando estamos enojados. Cuando estamos molestos y enojados, no funcionamos bien. Estudios han demostrado que el cerebro tiene básicamente dos grandes niveles. Aquel nivel donde procesamos la información, pensamos objetivamente, y el nivel más emocional. Y que algunos lo han llamado ese nivel emocional la parte más tonta del cerebro, porque si nosotros tomamos decisiones y hablamos en ese nivel, bajamos y estamos expuestos a decir tonteras. ¿Qué es lo que la Biblia dice? No le den cabida al diablo. Cuando estamos enojados, no le des cabida. Está diciendo, no bajes a esa parte tonta porque vas a meter las patas. A ver, una pregunta aquí. ¿A quién te gustaría que Dios no perdonara? ¿Hay alguien en tu vida que tú dices, no quiero que Dios le muestre misericordia? No quiero que Dios lo perdone. No quiero que Dios sea bondadoso con él, con ella. ¿Existe alguien que a ti no te gustaría que Dios fuera bondadoso? ¿Que no fuera misericordioso? Necesitas sacar el odio, el rencor de tu corazón. Porque si no, podemos terminar resintiéndonos con la bondad de Dios para otra. Porque decimos, Señor, este es el Jonás que llevamos dentro. Olvidé decirle que este mensaje tiene un nombre. Se llama el Jonás
que llevamos dentro. Querido Jonases, es verdad que a veces decimos, Señor, que tu juicio sea sobre otros, pero tu misericordia para mí. Quiero el juicio de Dios para los demás y la misericordia de Dios para mí. Eso es injusto, ¿no? Queremos la misericordia de Dios para todos. Así que rápidamente vamos a ver 4 verdades que tenemos que recordar tú y yo cuando algo no salga como tú lo planeaste. Esto te va a servir mucho, a mí me ha servido mucho, porque como te digo, Dios ha planificado la vida debajo del cielo de una forma imperfecta, porque no estamos todavía en lo perfecto. Estamos debajo del sol, dice la Biblia, y la vida debajo del sol tiene ciertos componentes que no están bien conectados porque es un mundo caído y muchas cosas no van a resultar del todo bien. Así que, ¿qué hacemos cuando las cosas no salen como las planificamos? Querido Jonases, número 1, recuerda que Dios puede ver cosas que tú no puedes ver. Recuerda que Dios puede ver cosas que tú no puedes ver. En Jonás 4:4 le dice, Dios le dice, ¿crees que es correcto que te enojes tanto por esto? Le respondió el Señor. A ver, le está diciendo Dios a Jonás, Jonás, hay algo que no estás viendo. Hay algo que no estás entendiendo de esto. Estás dudando de mi sabiduría. Estás dudando de mis decisiones. Cada vez que nos enojamos porque las cosas no salieron como las planificamos, hay claramente, escondidamente, inconscientemente, una duda respecto a la sabiduría de Dios. Pero la verdad es que hay muchas cosas que tú no estás viendo. Mira, en el libro de Job esto se relata de manera dramática. Job es un hombre que recibe en un día un montón de tragedias. Pierde a sus hijos, pierde sus propiedades, pierde su salud, pierde a su esposa, lo pierde todo. Y cuando tú y yo leemos el libro de Job, yo creo que a muchos les pasó que cuando leían Job, qué ganas daban de saltar a la historia y hablar con Job. Decir, Job, hay algo que tú no sabes, hay algo que tú no estás viendo de todo este sufrimiento. Lo primero que me gustaría decirte, Job, es que no es tu culpa. Esto tiene que ver con el cielo. Esto tiene que ver con otra realidad que tú no estás viendo. Lo que no veía Job es que esta era una apuesta cósmica entre Dios y Satanás. Estaban en el cielo y apostaron por Job. Y en Job se estaba jugando nada más y nada menos que el mismo carácter de Dios. Porque Dios apostó por Job y dijo, mira, él me ama, él me adora y él cree en mí. No por todo lo que yo le doy, sino por quién soy yo. Y Satanás le dice, veámoslo. Veamos eso si es verdad o no. A ver si le quitamos todo lo que tú le has dado y a ver si sigue confiando en ti. Y esta es la apuesta. Satanás le dice, a ver si no te maldice en tu propia cara. Le dice Satanás a Dios. Y Dios dice que empiece el juego. Y viene toda la calamidad y la historia de Job. Y es donde dan ganas de decir, Job, hay algo que no estás viendo. El cielo entero está apostando por ti. Todo el mundo cósmico está mirando tu escena. Tú piensas que estás solo. Tú piensas que estás pasando por una racha de mala suerte. No es así. Cuando las cosas no salgan como tú las tenías planificadas, recuerda que hay muchas cosas que Dios ve y que tú no puedes ver. No dudes de la sabiduría de Dios. Mira, lo deja claro, dice Job 38, del 2 al 4, dice, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Porque finalmente Dios se encuentra con Job. Lo divertido es que no le dio ninguna explicación. En el momento que yo veo que Dios se acerca a Job y le da una explicación, yo dije, genial, aquí Job va a poder entender todo lo que pasó. Pero no le da ninguna explicación. Solo se dedica a decir, mira Job, hay cosas que aunque te las explique, no las vas a entender. Le dice, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho? Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora voy yo a hablar y tú me vas a escuchar, le dice Dios. Si de veras sabes tanto, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra. Lo que está diciendo es, Job,
Yo soy Dios y tú no. Cuando las cosas no salgan como tú esperabas, recuerda que Dios es Dios y tú no. Número 2, cuando las cosas no salgan como tú esperabas, recuerda que Dios es bueno contigo, aunque estés de mal humor. Mira qué bíblica esta frase. Recuerda que Dios es bueno contigo, aunque estés de mal humor, aunque tu actitud apesta. Dios es bueno contigo. ¿Por qué digo esto? Fíjate que ocurre algo bien especial aquí. Cuando Jonás se sienta a esperar la destrucción de Nínive, hacía mucho calor, y él también comienza a desfallecer y comienza aparte a decir, me quiero morir, me quiero morir. Y Dios le provee una planta que lo cubre completamente y le empieza a dar sombra. Fíjese la actitud que está teniendo Jonás. Jonás está esperando que la ciudad sea destruida, Jonás está molesto con la bondad de Dios, Jonás está de mal humor, Jonás se quiere morir, pero Dios es bondadoso y levanta una planta para darle sombra y darle alivio. El Señor Dios hizo una planta de ricino creciera sobre Jonás para hacerle sombra y calmarle su mal humor. Jonás se puso muy contento con esa planta de ricino. Otras versiones dicen de calabacera. Es una planta grande para dar sombra. Oiga, qué curioso esto. Dios es bueno incluso a pesar de nuestro mal humor. Porque cuando las cosas no salen de acuerdo a lo planificado, nos molestamos. Nos molestamos y eso es normal. Pero Dios no quiere que nos pase lo mismo que a Jonás y terminemos perpetuando esa rabia, ese enojo por las cosas que no salieron bien. Dios dice, yo voy a ser bueno contigo a pesar de que no lo mereces. No, a veces nos ocurren cosas buenas y no quiere decir que nosotros estemos haciendo bien las cosas. Solamente es Dios mostrando su bondad. Así que lo primero que tienes que recordar cuando las cosas no salen como las planificaste es, recuerda que Dios ve cosas que tú no estás viendo. Número 2, recuerda que Dios es bondadoso contigo a pesar de tu mala actitud, de tu mal humor. Lo tercero que tú y yo debemos recordar es que Dios tiene el control de cada detalle. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero es bueno recordarlo una y otra vez, porque cuando las cosas no salieron bien, es fácil pensar que hemos caído en una espiral de mala suerte. Oye, esto incluso en los hijos de Dios pasa. Lo he visto. Que creen que están pasando por una mala racha y llegan a convencerse que incluso tienen mala suerte. Como si eso existiera. Y dicen, ay, que tengo mala suerte, me ha salido todo mal. Hoy día me levanté, hoy día se me cruzó un gato negro. Hoy día pasé por debajo de una escalera, no sé, pero hoy día todo me ha salido mal. Este mes todo salió mal. Este año ha sido todo malo. Estoy con mala racha. Quiero decirte que eso no es así. Porque cada cosa que Dios permite es una cita de Él contigo. Y tiene una profunda razón de ser. Los planes no fallan aleatoriamente. Hay una profunda razón detrás de cada detalle de tu vida. ¿En qué estás hoy? ¿Qué estás emprendiendo? ¿Qué estás intentando? Todo eso que estás haciendo, Dios lo ha planificado para ti. Es increíble todo lo que preparó Dios en la vida de Jonás. Te voy a leer rápidamente lo que Dios, una de las pocas cosas que Dios preparó. Mira, Dios preparó un gran viento para crear una gran tormenta en el mar. Y fíjate que la palabra gran también se repite mucho en este libro. Dios preparó los dados para descubrir que Jonás era el problema. ¿Te acuerdas cuando echaron suerte los marineros? Dios preparó ese momento. Dios preparó un gran pez para transportar a Jonás. Dios preparó una planta de rápido crecimiento para darle sombra a Jonás. Mira qué bueno Dios. Preparó eso también. Dios preparó un gusano. ¿Qué pasó?
Después que le crea la planta, Dios es divertido, porque si ya estaba enojado Jonás, yo aquí igual veo a Dios como, de cierta forma, ¿cómo decirlo? Un poquito bromista, porque si ya ve que Jonás está con una mala actitud, está muy molesto, le pone una sombra, al otro día le hace crecer un gusanito que se come la raíz, y se fue la sombra y se secó todo. Y adivinen cuál fue la actitud de Jonás. ¡Me quiero morir! De nuevo se quería morir. Bueno, Dios preparó también ese gusanito para el desayuno. Dios preparó un viento fuerte con altas temperaturas. En ese momento Dios trajo un viento fuerte porque quería algo. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Las decepciones son citas con Dios. Cuando estamos cómodos, Dios nos susurra. Cuando estamos en dolor, Dios nos grita. Cuando todo va bien, Dios te susurra. Cuando viene el dolor, Dios nos grita. A veces Dios va a preparar algo grande, como un gran viento, una gran tempestad. A lo mejor va a ser un gran pez que te va a tragar y sientes que te mueres. Pero Dios prepara algo grande para cambiar el curso de tu vida, porque tu vida no va por buena dirección. Y si es necesario, Dios va a preparar algo grande en tu vida para hacerte cambiar de rumbo. Otras veces va a preparar algo nuevo como una planta para darte comodidad. Otras veces va a preparar algo pequeño como ese gusano y que te va a volver a incomodar. Pero no importan los detalles que Dios prepare. Todo lo ha hecho porque te ama. Su única razón es el amor. Así que lo primero que recuerdo cuando no salieron las cosas como yo quería es que Dios sabe cosas que yo no. Lo segundo que recuerdo es que a pesar de mi mala actitud, Dios es bondadoso. Lo tercero que recuerdo es que Dios tiene el control de cada detalle. Y lo último, señores, y vamos terminando. Recuerdo enfocarme en lo que es eterno. Recuerdo enfocarme en lo que es eterno. ¿Sabes? Uno de los principales problemas de nuestra sociedad, y esto lo dicen algunos sociólogos, psicólogos también, que han estudiado el presente de nuestra sociedad, están de acuerdo en decir que uno de los grandes problemas es que todo es importante. Todo es importante. Y nuestra cultura, la televisión, todo lo que nos rodea, nos da ese mensaje todo el día, de que todo es importante. Tu imagen, tu éxito, tus estudios, tu profesión, tu casa, tu auto, tu estatus, tu cuenta corriente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es importante. Pero la lección que Dios le enseñó en el capítulo 4 a Jonás es que no es así. No todo es importante. Entonces, esto está en el capítulo 4 del 10 al 11. Entonces el Señor le dijo, mire, ponga atención, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste y ni hiciste crecer, que nació de una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. A ver, Jonás está molesto porque tenía una sombra, luego Dios se la quita, se terminó la sombra, empieza a molestarle el sol, el calor, y en eso se molesta con Dios. Pero Dios lo llama a terreno y le dice, a ver, Jonás, ¿tanto te molesta que yo haya secado la planta, que de un día creció y al otro día se desvaneció? ¿Tanto te molesta eso? ¿Y no te molesta que habían 120,000 personas que se iban a morir si no recibían mi mensaje y mi misericordia? ¿Y tú preocupado por algo que de un día a otro se desvanece? ¿Eso era importante para ti? ¿Qué le está diciendo Dios aquí? Hey Jonás, las vidas, las personas son eternas. Y eso es lo que realmente importa. Todo lo demás no es importante, eso se desvanece. Le quiere enseñar respecto a lo que es eterno y lo que es pasajero. Hay un gran versículo en la Biblia, en Isaías 48, dice,
mucho esto les va a sonar familiar. Dice, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entre paréntesis, yo tengo un trasfondo pentecostal, así pentecostal, por mi querido hermano. Y salí a predicar a la calle. Y yo gritaba este texto, me gustaba gritarlo. Sécase la hierba, cáese la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este versículo es muy, muy relevante porque, de hecho, un dato freak, entre paréntesis, me queda un poquito de tiempo. Este versículo lo pusieron en la Biblia del Oso, abajo. Casiodoro de Reina, él tradujo, hizo la primera traducción completa de la Biblia al español y puso un oso en la portada, entre otras cosas, para que no hiciera tanto ruido, porque la Inquisición andaba buscando a los traductores. No quería la Inquisición que se hicieran traducciones a otros idiomas. Estamos en pleno tiempo de la Reforma y él hace esta traducción y pone un dibujito de un oso tratando de alcanzar la miel. Y abajo dice esto: mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque nunca se cambió después. Después vinieron varias revisiones, hasta 1960, que es la famosa Reina Valera 60 que muchos conocemos. Y ese versículo sigue sonando igual. Sécase la hierba, cáese la flor. Que debería decir en un español normal, la hierba se seca, la flor se marchita o se cae, más la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pero ahí dice, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es lo mismo, pero no se corrigió justamente en honor a la Biblia del oso. Ve un dato freak. Y ese versículo a mí me llama mucho la atención, porque lo aprendí de forma dramática este verano. Dios me dio la oportunidad con mi esposa de adquirir un terreno entre San Javier y Constitución, y que me enamoró porque fui en el mes de mayo. Ya ahí está lloviendo en esa zona, es la región del Maule, ya está lloviendo y es muy hermoso, me enamoré. Y todavía en el bolsillo teníamos los 10%, los IFE, y dijimos, bueno, yo soy siempre el impetuoso, y mi esposa, por algo Dios la puso al lado mío, porque ella es la que pone los paños fríos. Ella es mi, mi cable a piso, como se dice. Y sabe que yo le digo mi amor, y no es que sea macabeo, sino que se lo consulto. No que le esté pidiendo permiso, lo consulto. Y le digo, mi amor, ¿qué opinas? Y ella me dice, hagámoslo. Y lo pensó, hagámoslo. Ya. ¿Qué me dijo? Ya inmediatamente al ver, esta parcela es mía, la compro ahora. Y tiene un bosque, por eso me gustó. Es un bosque de pino, hermano, de pino radiata. Para los lugareños el pino es maleza. No tiene ni un brillo para ellos el pino. Pero para mí es algo maravilloso de verlo. Fui después en agosto. Y en agosto también empieza a abrir mucho más el sol y se ven los destellos de las gotitas en el pino y un espectáculo de brillo, y abajo sale una hierba maravillosa, verde, con unas flores rojas y amarillas, y genera una especie de alfombra en todo el terreno y en todo el sector que enamora. Yo dije, Señor, aquí quiero vivir, aquí me quiero morir. Esto es maravilloso. Lo que no me contaron es cómo se veía eso en febrero. Se ve horrible, se seca todo, queda todo seco, y comienza uno ahora a convivir con los incendios forestales. Estábamos en pleno febrero, íbamos a conectarnos con mi esposa al grupo pequeño, al grupo Vida que tenemos, y estábamos en eso y nos llaman. Se está quemando la parcela número 1. Dios mío, la parcela número 1 había prendido. Desde la calle principal algo ocurrió y empezó un fuego muy rápido. Y luego que escuchamos otro audio de gente que estaba vacacionando allá, vecinos cercanos, y grita, ¡la parcela 2 prendió! La parcela 2, yo soy la parcela 3.
Y en esas 2 parcelas, gracias a Dios, no han construido aún, así que era solamente pastizal. Pero yo ya tenía casita, ya tenía su panelito arriba, ya íbamos a habitarla. Y estuvo a metros de partir el fuego en la parcela 3, que es la parcela. Oiga, y aprendí de forma dramática este versículo. Sécase la hierba. Aquello tan maravilloso que hoy día tú puedes disfrutar, mañana se seca. Es pasajero. Hoy increíble cómo la vida debajo de la tierra, perdón, debajo del sol, la vida debajo del sol es pasajera. No importa cuánto hoy día el perfume de una rosa te impresione, mañana también se va a secar y dejará de dar ese aroma. ¿Te diste cuenta de cuántas cosas al principio nos llenan y luego ya dejan de importarnos? Queremos tanto las cosas hasta que son nuestras y ahí dejan de importarnos. La vida en la tierra es pasajera y todo lo que no es eterno es eternamente inútil. ¿Te has dado cuenta cómo aprendimos esa lección de forma tan dramática? Disculpen que lo lleve a este terreno, pero todos hemos vivido esto. Hemos estado a veces en un lecho de muerte. Hemos estado acompañando a un familiar, a alguien que sabe que le queda poco, quizás horas. ¿Se han dado cuenta que lo saben? Seguramente cuando tú y yo estemos ahí, quizás también lo sabremos, sentiremos como el llamado de Dios, algo parecido a lo que le pasó al apóstol Pablo cuando dice, he terminado la carrera, he peleado la batalla y ahora me espera. Es decir, como que ya sabe. De cierta forma Dios se encarga de comunicarnos eso. Se da cuenta que esas personas nunca dicen, oiga, ¿me podrían traer el auto, el último auto que compré? Me gustaría conducirlo por última vez. Nunca han dicho, ¿me podrían traer una fotocopia de mi cartola, de la cuenta corriente, que me encantaría ver por última vez todo lo que ahorré durante toda mi vida? ¿Dicen eso? ¿Qué quieren? Traigan a mi gente, quiero ver a mi esposa, mis hijos, mis nietos, se rodean de su gente y los quieren abrazar y estrechar en un abrazo eterno, como nunca más soltarse. Ese es el momento donde comienzan a pedir perdón, donde otros también van y ofrecen perdón o piden perdón, porque se dan cuenta en ese momento que era lo realmente importante. Cuando no salgan los planes como tú querías, recuerda qué es lo verdaderamente importante. Porque a veces nos amargamos por cosas que en un mes más no van a importar. Oramos, vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por esta lección. Cuántas gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por esta cita que tenías con nosotros. ¿Cuánto de Jonás hay en nosotros? Uf, más de lo que somos capaces de transmitirlo. Nos molestamos cuando las cosas no salen como queríamos. Da tanta rabia, Señor. Pero de esa rabia después entramos en un ciclo interminable de enojo, frustración, autocompasión, incluso depresión y hasta pensamientos suicidas, porque no salieron las cosas como queríamos. Queremos, Señor, pedirte perdón porque queremos crecer, madurar y ser discípulos. Y esta palabra, Señor, queremos que dé frutos y sabemos que va a dar fruto en nuestro corazón y te damos gracias por eso. Y queremos pedirte que nos ayudes a recordar cada vez que las cosas no salieron como queríamos. Ayúdanos a recordar de que tú ves cosas que nosotros no vemos. Ayúdanos a recordar que a pesar de nuestra mala actitud, a pesar de nuestro enojo, de nuestro mal humor, tú eres bondadoso y nos das cosas buenas igual. Señor, ayúdanos a recordar que tú cuidas cada detalle, que todas las cosas que ocurren tienen una profunda razón de ser, que no tenemos mala suerte, sino que estamos en tu plan y todo tiene un propósito y un sentido. Y todo el motivo de todas las circunstancias es tu amor. Y ayúdanos a recordar finalmente qué es lo verdaderamente importante. Ayúdanos a entender que todo lo que no es eterno
es eternamente inútil. Gracias, Señor, te bendecimos por tu palabra y la atesoramos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén.